Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se aglomeraba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenarán, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con los hombres de esta generación y la condenaron, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Un día más, un inicio de semana, lunes, reencontrándonos a través de estos pequeños audios de la reflexión del Evangelio de todos los días. No dejamos de rezar por la paz en el mundo, por el cese de la guerra entre Israel y Palestina, cese de guerra entre Rusia y Ucrania. De verdad que lo único que traen estas guerras es más hambre, más miseria, más muerte. En el Perú el dólar se ha disparado a 3.85, 3.84, a consecuencia de la guerra. Toda guerra siempre trae repercusiones a nivel mundial, económica, política, ahora es por religiosos políticos. Es decir, de verdad que esperemos que esto cese para que no haya más muerte de inocentes, sobre todo. Muerte de inocentes. ¿Cuántos civiles han muerto? De verdad que trae consecuencias muy funestas, muy tristes. Vamos a rogarle mucho al Señor de los milagros para que haga un milagro en el mundo. ¿Y cuál es? Cese la guerra. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en el Evangelio? Bueno, la crítica a esa generación llamada perversa, malvada. Y es que si Jesús llamó a esa generación así, ¿cómo la llamaríamos hoy día esta generación? ¿Igual? Yo creo que sí. Generación perversa y malvada, incrédula, dura. Una generación que lo único que hace es deformar la enseñanza de Cristo a nivel de nuestra convivencia. Una generación que quiere tirar abajo la familia, el matrimonio, la vida, la raza humana. Una generación cada vez más descristianizada. Una generación que lo único que busca es su independencia y vivir de espaldas a Dios. Una generación que quiere adueñarse de su existencia y de su destino sin tener en cuenta a Dios en su vida. Una generación totalmente atea, agnóstica. Una generación de espaldas a Dios. Sí, ya hemos visto nosotros estos días. Yo no pensé que iba a ser así, pero bueno. El Tribunal Constitucional ha dado luz verde para que este señor Morán inscriba a sus hijos en el RENIEC. Supuestamente no había en el Perú una ley que ampare ese tipo de reconocimiento a peruanos cuando no tienen el nombre de la mamá. Bueno, su queja ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, han presentado sus alegatos, el Tribunal Constitucional también vimos cómo respondió, pero resulta que ahora le han dado la razón. Es decir, han torcido la ley a su favor. Abres esa pequeña puerta y se abrirán las demás. Cualquiera entonces hoy en día puede hacer lo mismo. No nos, no nos, no nos sorprendamos cuando ya mañana se apruebe la ley del matrimonio civil o cuando dos personas quieren casarse,
las personas del mismo sexo, y van a ir al Tribunal Constitucional y van a decir sí, luz verde. Entonces, ¿cómo vamos a llamarle a esta generación? Generación perversa, torcida, generación de espaldas a Dios, generación libertina, generación totalmente alejada de la voluntad de Dios. Eso pasa. Eso está pasando. Y ojalá que cuando termine el sínodo de los obispos en Roma que se está dando, no encontremos sorpresas. Porque Jesús, cuando llama generación pervertida, llama generación a esos que son los sumos sacerdotes, los letrados, los ancianos, aquellos que están vinculados al culto, a Dios, a la religión. Y posiblemente nosotros estemos en ese saco. Cuando este sínodo, ojalá que no sea así, apruebe la bendición a uniones de personas del mismo sexo, ordenación sacerdotal de mujeres y una serie de cosas más que están en boga en esto del sínodo. Entonces, ¿cómo nos va a llamar a nosotros Jesús? Igual, generación pervertida, que tuerce las enseñanzas del Evangelio. Esperemos que no sea así. Pero lo que yo hablo no es que yo hablo lo que a mí me da la gana, sino que estamos viendo esto y se está palpando en la realidad, ¿no? Y Jesús acota en el Evangelio, ¿no? No se le dará otra señal que la de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, sí, de la ballena. Bueno, que alguien esté 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, pues es un lenguaje figurado, ¿no? Pero quería hacer notar que Jesús al tercer día tenía que resucitar. ¿Cuál será la única señal para esa generación? La resurrección de Cristo. ¿Cuál es la señal para nuestra generación? Que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es el Señor de señores. No creemos en esta señal. ¿Qué señal más vamos a pedir? ¿Qué más? Que Dios ha vencido a la muerte es una señal grande. ¿Ya qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué? Entonces, hay que ponernos a pensar que hoy en día esta generación está peor que antes. Y lo estaremos mucho peor si es que el mundo no se da cuenta hacia dónde camina. Y realmente estamos caminando separándonos cada vez más de Dios. Y después no gritemos y clamemos al cielo diciendo, Señor, ¿por qué nos castigas? No, Dios nos dirá, yo no te castigo, te castigas solo. Porque ¿quién se alejó de mí? ¿Tú o yo? Ustedes. Y ahora me vienen a decir, ¿por qué me castigas? ¿Por qué te alejas de nosotros? Son ustedes quienes se están alejando. Y peor es cuando su propia iglesia se aleja. Sus propios pastores tratan de alejarlo, sí, de Dios. Esperemos que esto nunca pase. Pidámosle mucho al Señor por nuestra iglesia, por este sínodo que se está dando. Realmente que sea el Espíritu quien lleve adelante y no la inteligencia de los hombres simplemente. Y que seamos cada vez una generación que se acerque, que no sea una generación perversa. Ya Dios saboreó en su tiempo esa generación torcida. Parece que este tiempo también está más retorcida que nunca, pero cambiemos, dirijámonos, enderecemos el sendero y vamos hacia Dios, con Dios siempre, porque sin Dios no vamos a llegar a ningún puerto. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.